Mi colega Abel Arce me dice, ¿cómo se calcula el EBITDA tributario? En toda legislación tributaria a nivel mundial, estimados colegas, los gastos tienen ciertos requerimientos para que la administración tributaria los acepte, ¿de acuerdo? Hay requerimientos de forma y requerimientos de sustancia, ¿no? El requerimiento de forma, por ejemplo, es la anotación en los libros, en los registros contables, la existencia de la factura, los sustentos de la transacción, ¿no? Todo eso es la forma que debe revestir una transacción para que la administración tributaria eh, permita el uso de este gasto para efectos de pagar impuestos. Y luego vienen los asuntos de fondo, ¿no? Que son los sustanciales, como por ejemplo que el gasto esté conectado con la generación de ingresos grabados. Muy bien, esos son los dos grandes principios para que un gasto sea aceptado. Pero dentro de esos gastos que están aceptados, que cumplen con la forma y con el fondo, la legislación tributaria inclusive incorpora en la legislación limitaciones a los gastos que revisten el fondo y la forma, igual los limita a ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, en el Perú está limitado pues, la remuneración de la gerencia, cuando la gerencia es parte del accionariado, ¿no? Hay ahí unos temas de valor de mercado que se deben cumplir en las remuneraciones. La parte tributaria también limita en el Perú el pago que se debe hacer a los directores, ¿no? El pago a los directores no puede exceder al 6% de la utilidad comercial, eso está en la norma tributaria. Son gastos que tienen límites. Dentro de esos gastos que tienen límites está el gasto financiero. Está el gasto financiero, colega. Eh, y esto de los límites al gasto financiero viene ya de hace varios años, ¿eh? En un principio, lo que se ponía al límite es al gasto financiero en transacciones donde estaban involucradas las partes relacionadas. Eso fue en un principio. Luego se modificó la norma y dijeron, no, ya no vamos a limitar solamente a las partes relacionadas en cuestión de costos financieros. Vamos a limitar a todos, partes relacionadas y terceros, a todos. Y ahora estamos en una tercera legislación tributaria respecto a los costos financieros, donde la normativa tributaria pues se ha inventado un término denominado EBITDA tributario. ¿Qué es esto? EBITDA tributaria. Ay, por Dios, eso me molesta un poco, ¿no? Porque el término EBITDA es un término netamente financiero, tiene su origen, tiene sus usos y tiene sus aplicaciones. ¿Para qué sirve un EBITDA tributario? No sé, para nada más que para poner un límite al gasto financiero. No debieron llamarle el EBITDA tributario, debieron llamarle el límite en el gasto financiero. Punto, se acabó. Porque el EBITDA es un concepto netamente financiero y tiene que ver con razonabilidad de estados financieros, tiene que ver con salud de la empresa, ¿no? ¿Qué tiene que ver el EBITDA tributario con la salud de la empresa? Nada. Entonces, yo creo que los legisladores peruanos y de todo el mundo deberían dejarse de poner nombrecitos que no vienen al cabo para efectos netamente tributarios. Un tiempo, acá todavía en el Perú, se llega a discutir el tema del devengo tributario. ¿Qué tontería es esa? Existe un solo devengo, que es el contable, que es el que está en función de las NIF, ¿no? Que está basado en los criterios de reconocimiento. Ese es el único devengo que existe. No existe el devengo tributario. Lo que existe son condiciones tributarias para aceptar un gasto o para grabar un ingreso. Pero eso no es devengo. Esos son eh, deseos, esas son ocurrencias del legislador tributario. Póngase a pensar, en México, la venta de un bien, un celular, por ejemplo, ¿cuándo devenga el ingreso en la venta de un celular? Un celular, digamos, sin línea, ¿no? Un celular que te compras por eBay o que te lo compras por Amazon. ¿Cuándo devenga el ingreso de un celular? Pues cuando se entrega, cuando existe la tradición del bien, ¿no? Entonces, eso está en las NIF, ¿no? A eso la NIF le llama cumplimiento de la obligación de desempeño. Es muy fácil de entender. Si te vas a México, en la parte tributaria, vamos a hacer más comentarios sobre la legislación tributaria de México y sus efectos en el diferido. Me parece muy interesante. La vez pasada lo estuve leyendo. En México, estimados colegas, el ingreso por venta de bienes se devenga para efectos tributarios. No está mal decir devengado tributario. Lo correcto sería decir, los ingresos se miden o se reconocen para efectos tributarios en venta de bienes cuando
cuando se entrega el bien, se factura el bien o se cobra. Mira, se entrega, se factura o se cobra. Lo que ocurra primero. Ese es el criterio tributario en México para venta de bienes. ¿Cuándo usted tiene que reportarlo a la administración tributaria en su declaración de impuestos para que se pague el impuesto a las ganancias? Pues tienes que hacerlo. O cuando entregues el bien, o cuando factures, o cuando cobres, lo que ocurra primero. O sea, para efectos tributarios en México, tú puedes cobrar y no satisfacer la obligación de desempeño y ya tienes que pagar impuesto a la renta y ya tienes que considerarlo como un ingreso, pero desde el punto de vista tributario. ¿A eso le puedes llamar devengo tributario? Pues no. El devengo es un principio y como principio es inmutable. Funciona en todo el mundo, el devengo. En cambio, el devengo tributario pues es diferente en Perú y es diferente en México. No tiene nada de principio universal. Llámenle condiciones para que el ingreso sea grabado. ¿Qué cosa es el EBITDA? Ahí he puesto, mire, EBITDA, el firme, pues el único EBITDA que existe. Un EBITDA que sirve para evaluar la salud de la empresa, ¿no? Inclusive hay un ratio financiero basado en el EBITDA, ¿no? Que es el ratio de cobertura de intereses. Claro que sí. Entonces, mire, suponga que aquí hay un estado de resultados, ventas, costo de ventas y utilidad bruta, si lo preparamos, ¿verdad? Y luego viene el gasto de venta, el gasto de administración y la utilidad operativa. Luego vienen los gastos financieros, listo. Y luego viene el impuesto a la renta y la utilidad neta. Muy bien, perfecto. Este es un estado de resultados, digamos, preparado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Su presentación, si repasamos un poco de ninguno, obedece a una presentación por el método de la función, ¿no? La función del gasto, ¿no? Entonces, todos los gastos de naturaleza han sido distribuidos y acumulados en el costo de venta, en el gasto de venta y en el gasto de administración. Muy bien, perfecto. Dentro de estos costos de venta, gasto de venta y de administración, dentro debe estar incluido pues las depreciaciones de los activos fijos y también las amortizaciones de los gastos, las amortizaciones, perdón, de los intangibles. Supongamos que vamos a la nota y encontramos que la suma de la depreciación incluida en el costo de venta y gasto de administración es de 90.000 y por el lado de la amortización es de 10.000. Ese es un dato adicional, anexo, una nota a los estados financieros que soportan las cifras del estado de resultados. ¿Cómo calculamos el EBITDA? ¿No? El EBITDA es el acrónimo del Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ¿no? O sea que es la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Calculemos el EBITDA, el firme, ¿no? EBITDA. Tomamos la utilidad neta, la última línea del estado de resultados, y a esa última línea le voy a sumar los intereses que están en el estado de resultados, le voy a sumar el impuesto a la renta, le voy a adicionar la depreciación y le voy a adicionar la amortización. De eso se desprende el EBITDA. Muy bien, perfecto, está ahí todo fácil. Hay asuntos que nos complican el EBITDA. A partir del año 2019 nosotros hemos utilizado la NIF 16. Recuerde la NIF 16. ¿Qué pasaba antes y después de la NIF 16? ¿Qué pasaba con la NIF 17? Mire, si esta empresa tenía dentro de su proceso de trabajo, suponga que esta empresa alquila 4 camiones, ¿no? Para hacer su distribución de sus productos, pues con NIF 17 el gasto por el alquiler de los camiones aparecía aquí en el gasto de venta, un gasto de distribución. ¿Me dejo entender? Un gasto de distribución. ¿De acuerdo? Perfecto. Aparecía ahí, aquí, ¿no? Bajo NIF 17, el gasto de alquiler aparecía ahí. Pero cuando viene la NIF 16, dice, oiga, no, cambia el modelo, valor presente de las cuotas, ese valor presente actívalo, ese activo se deprecia, oiga, va a aparecer acá, ¿sí? Y luego el pasivo, trátalo como un pasivo financiero y va a aparecer aquí un gasto financiero. Entonces, ¿cuál va a ser cuál es el efecto? Que esto ya lo hemos analizado. ¿Cuál es el efecto de la NIF 16 sobre el EBITDA verdadero? ¿No? Verdadero. La respuesta es que la NIF 16 ha tenido un efecto sobre el EBITDA verdadero y ese efecto ha sido disfrazarlo.
incrementarlo. Lo ha disfrazado, lo ha incrementado. Y voy a poner entre comillas, lo ha mejorado. ¿Por qué no lo ha mejorado? Pues el EBITDA siempre es el mismo, ¿no? O sea, por manipulación contable no puedo alterar un ratio financiero. Bianif 16 está haciendo eso, ¿no? Esto ha tenido grandes problemas en algunas empresas que han tenido que ir a los bancos a firmar adendas a sus contratos de préstamos. ¿Por qué razón? Porque el EBITDA, estimados colegas, se utiliza como un ratio, para calcular un ratio muy poderoso que se llama cobertura de intereses. Una cobertura de intereses es la división de la utilidad operativa, del EBITDA entre el gasto financiero. Lo que se busca es ver cuántas veces el EBITDA cubre el interés. A más cobertura, más salud de la empresa y más disposición de los bancos para prestar dinero. Vea lo que apunta el EBITDA, ¿verdad? El EBITDA, si usted quiere interpretarlo en sentido estricto de qué se trata el EBITDA, lo que se trata de ver es qué es lo que genera el negocio, considerando que el activo fijo ya está invertido, ¿no? O sea, el empresario, el inversionista dice, ya invertí el activo fijo, contador, yo sé que tú deprecias, pero para mí eso no es flujo. Yo quiero ver flujo puro. Así que sácame la depreciación, sácame la amortización, que ya son inversiones hundidas. Quiero ver cómo va a haber mi retorno en términos de cash sin esos flujos que no son flujos, ¿no? Sin esos gastos, perdón, que no son flujos, como depreciación, como amortización. Por esa razón, lo sacamos. Oiga, muy bien. ¿Y por qué sacamos intereses e impuestos? Mire, sacamos el impuesto, ¿de acuerdo? Pero quiero ver qué tan rentable es la empresa en ausencia del gobierno. Yo puedo poner el negocio en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué saco los intereses? Porque siempre es posible contratarse a un mejor gerente financiero. Siempre. Quiero ver el corazón del negocio, puro y duro. Esa es la idea del evento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces la NIF 16 viene y lo altera completamente porque transforma un flujo que sí existe. El pago de arrendamiento es un flujo que sí existe, que se eroga, que se desembolsa todos los meses. Y obviamente ese flujo tiene que golpear el EBITDA. Pero bajo NIF 16 no lo va a hacer porque es una depreciación. Y no estoy de acuerdo. Yo enseño NIF, me gustan mucho las NIF, pero no puedo evitar lanzar mis críticas contra algunas cosas que no están bien. Sobre todo en el tema del EBITDA. Yo creo que todas las empresas deberían sincerar el EBITDA quitándole los efectos de la norma NIF 16. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, ¿qué va? Este es el EBITDA real. Intereses, impuestos, depreciación, amortización. Perfecto. Queremos el negocio, nada más. Oiga, y si tengo ingresos financieros, también quítalos, ¿ya? También quítalos porque, salvo que seas una entidad financiera, pues no te dedicas a prestar plata, ¿no? Imagínate que fueras una empresa productora de café, una empresa productora de plásticos, una empresa productora de, no sé, de libros, ¿no? Una editorial. Pues tú no te dedicas a prestar plata. Si por ahí tienes algunos ingresos financieros, quítalos, porque quiero ver exactamente lo que el negocio genera. ¿De acuerdo? Ahora, presta atención acá. Este es el EBITDA real, el EBITDA, el firme. Puedo calcular el EBITDA a partir, ojo aquí, a partir de la utilidad antes de impuestos. Sí, claro que sí. Es decir, voy a poner esto acá. ¿Vieron? Voy a poner esto ahí. Y vamos a poner acá las flechitas para que vean de dónde viene la información. Ahí está. Y bueno, esa utilidad antes de impuestos tiene, ¿qué cosa tiene? ¿Cuál es la diferencia con esta? Pues la diferencia es que esta es la utilidad neta y ahora he tomado la utilidad antes de impuestos, lo que significa que ya en la primera línea ya le resté el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, en los siguientes sumandos ya no voy a sumarle el impuesto a la renta porque ya está aquí. Entonces, si quiero calcular el EBITDA a partir de la utilidad antes de impuestos, solamente le sumaré los intereses, la depreciación y la amortización y calculo el mismo EBITDA. ¿Por qué lo pongo así? Por una sencilla razón. Esta utilidad antes de impuestos tiene un nombre en las NIF. La NIC 12 denomina la utilidad antes de impuestos como utilidad contable.
Es la utilidad que se calcula de acuerdo con las NIF, a través de los ingresos y gastos que uno computa de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y que está determinada antes de los impuestos. ¿Cómo se llama? ¿A qué alude ese concepto? Uno lee la NIC 12 y dice, eso se llama utilidad contable. ¿De acuerdo? Entonces, utilidad contable más intereses, más depreciación, más amortización, ¿qué cosa es? EBITDA. Pero el EBITDA puro y duro. El EBITDA tal cual. ¿De acuerdo? El EBITDA que es real, el que utilizan los financieros. Vayamos con el invento peruano. Lo siento, Latinoamérica, esto solo pasa en Perú. EBITDA tributario. Una aberración total. EBITDA tributario. Ah. ¿Qué dice la normativa sobre EBITDA tributaria? Dice un cálculo, dice que se va a calcular un EBITDA tributario de la siguiente manera. Usted acá ponía para el EBITDA verdadero, para el EBITDA verdadero, ¿verdad? Usted ponía, ¿qué cosa? La utilidad contable. Bueno, para el EBITDA tributario usted ponga la utilidad tributaria. Y es diferente, claro que sí. En todos los países del mundo, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, desde México hasta Chile, los contadores en esta época, ¿qué hacemos? Tomamos la utilidad contable, le hacemos adiciones y deducciones, que en el Perú llaman reparos así llamamos nosotros, y calculamos en una hoja extra contable, en un Excel, algo que se llama utilidad tributaria. En México, en Colombia, en Ecuador le llaman la famosa reconciliación. ¿Me dejo entender? Sé que todos ustedes lo hacen. Muy bien, esa es la que voy a poner aquí, la utilidad tributaria, ¿no? Si tengo pérdidas tributarias de años anteriores, lo tengo que restar. Asumamos que no tengo pérdidas tributarias de años anteriores, ¿de acuerdo? Vamos a poner ese primer escenario. Supongamos que no tenemos utilidad tributaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la utilidad contable y la utilidad tributaria? La utilidad contable viene de los libros contables, viene de tu balance de comprobación. La utilidad tributaria viene de una hoja de trabajo donde has hecho adiciones y deducciones, temporales y permanentes. Bueno, a esa utilidad tributaria le vas a sumar los intereses, esos mismos intereses, le vas a, tanto ya lo dije hace un ratito, ¿no? Tanto como gastos financieros como ingresos financieros, un concepto neto ahí. ¿Eh? Y le vas a agregar la depreciación y le vas a agregar la amortización y así vas a conseguir un EBITDA tributario. Todavía no termino de exponer, así que todavía no hagan sus consultas. Vamos paso por paso. Le agrego la depreciación, le agrego la amortización y así consigo lo que en la ficción febril, alucinada de nuestros legisladores tributarios se llama EBITDA tributario. Oye, ¿y para qué calculo eso? Según la norma que ha modificado el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, se supone que el 30% de ese EBITDA tributario es el límite de los gastos aceptados para efectos tributarios. ¿Qué gastos? Los gastos financieros netos de los ingresos financieros. Este es el límite. O sea, calculo un EBITDA tributario para fijar el límite hasta el cual la administración tributaria me va a aceptar los gastos financieros netos, netos de los ingresos. Alguna particularidad, que lo que voy a tener que hacer es que este límite, si lo quiere, no, este límite, este cálculo, lo tengo que hacer por el año anterior. Me explico. ¿Cuál es el límite de gastos financieros del año 2022? Pues lo va a fijar el EBITDA del año 2021. ¿No? El EBITDA tributario del año 2021, siempre del año inmediato anterior. Pero acá, bueno, creo que esto ya es fácil de entender ahí, ¿no? ¿Para qué existe este cálculo del EBITDA tributario? Para limitar el gasto financiero neto. Perfecto. Pero ahí quedó la cosa, simplemente es un EBITDA tributario que parte de la utilidad tributaria, le sumo depreciación y amortización y así quedó la cosa. Pues la verdad, no. Ahí no quedó la cosa, porque resulta que hay muchas preguntas acá. Si este es el EBITDA que está en el entorno tributario, dentro de la ficción tributaria, a ver, lo voy a preguntar a los amigos del Zoom, si ese EBITDA se está calculando dentro de la ficción tributaria, ¿no? De la ficción tributaria, pregunta, ¿qué depreciación le voy a sumar? ¿La depreciación contable o la depreciación tributaria? Yo entendería que debería ser la depreciación tributaria.
Hay un informe de la SUNAT que ya sacó respecto a este tema que se manifiesta también al respecto. ¿Amortización de qué tipo? Tributaria. Si acá tenemos depreciación por activos según NIFIS 16, esa no va a entrar acá, porque bajo NIFIS, los activos en el rendimiento operativo bajo NIFIS 16, desde el punto de vista tributario, no generan depreciación para efectos tributarios. Ese es el dilema ahorita, ¿no? ¿Qué depreciación? Sobre la amortización también hay otro tema, ¿no? La amortización tributaria. Hay amortizaciones contables y amortizaciones tributarias. Por ejemplo, le comento esto, pronto les asombra a los colegas del extranjero. En el Perú, por ejemplo, mire usted, si yo me compro un intangible, ¿de acuerdo? En el Perú es intangible, si yo lo he pagado, si lo he comprado, tengo la factura y todo, es intangible, es amortizable y tiene vida útil definida. Ese intangible es amortizable para efectos tributarios y también para efectos contables. Muy bien, perfecto. Nos queda claro, ¿verdad? Ya. Vamos a este siguiente escenario. Una empresa no se compró un intangible de vida útil definida, sino que lo recibió como aporte de capital social. Un accionista aportó un intangible. Bueno, si tiene vida útil finita y definida, nosotros los contadores lo vamos a amortizar. Pero ¿qué dice la norma tributaria peruana sobre los intangibles recibidos como parte de aporte de capital? Para efectos tributarios no se amortizan. Hmm, ¿Ves? Un asunto adicional acá. Hay muchas preguntas respecto de este asunto. ¿Cuál es el problema? Que es novedoso, es nuevo y la jurisprudencia recién va a comenzar a formarse de aquí en adelante.